Muy bien, continuando con la segunda sección de patología del sistema óseo, continuamos con osteopetrosis. Osteo, hueso, petrosis como piedra, ¿cómo podemos definirlo? Es un defecto hereditario en la resorción ósea que resulta en un hueso grueso, pesado, que va a fracturarse fácilmente. Ahora, vamos a hacer un puente a funcio, nomás para recordar cómo se forma el hueso. La formación del hueso es un balance entre la función de los osteoblastos y los osteoclastos, o sea, un balance entre la función osteoblástica y la función osteoclástica. La función de los osteoblastos es sintetizar hueso y la función de los osteoclastos es la resorción ósea. Y esto siempre está en continuo balance, o sea, siempre estás construyendo hueso y haciendo resorción ósea. Continuando con el tema, este va a ser causado por osteoclastos disfuncionales, o sea, la función de resorción ósea, estas células que se encargan de eso van a estar disfuncionales. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un desbalance y va a haber un aumento en la función osteoblástica. O sea, nadie va a estar regulando los osteoblastos y van a estar creando y creando y creando hueso. Entonces, por eso va a resultar en un hueso grueso y pesado. Sin embargo, va a ser de mala calidad y va a tender a fracturarse fácilmente. Existen múltiples variantes genéticas. Sin embargo, la que tenemos que conocer es la que incluye la mutación de la anhidrasa carbónica 2. Esta está caracterizada por el deterioro de la capacidad de los osteoclastos de generar el ambiente ácido necesario para la resorción ósea. Normalmente los osteoclastos tienen esta enzima que genera ese ambiente ácido necesario para realizar la resorción ósea. Entonces, si no la tienen o si la tienen mutada, no van a poder generar este ambiente ácido y no van a poder hacer la resorción ósea, resultando en osteoclastos defectuosos y resultando en hueso grueso, pesado, de mala calidad. Normalmente la anhidrasa carbónica lo que hace es unir el dióxido de carbono con el agua para formar ácido carbónico. Y este ácido carbónico, cuando se disocia en hidrogeniones y en ion bicarbonato. Y estos hidrogeniones son los que generan el ambiente ácido para que los osteoclastos puedan realizar la resorción ósea. Entonces, si no tenemos anhidrasa carbónica, que es lo común en las mutaciones de osteopetrosis, no se va a poder generar este ambiente ácido y los osteoclastos no van a poder realizar la resorción ósea. A continuación tenemos una imagen normal de una pelvis, así es como se ve la pelvis. Lo importante a rescatar aquí es que normalmente tenemos pues la cortical o la corteza de los huesos ligeramente más radiopaca o más, más radiopaca, y tenemos un centro normalmente radiolúcido, y ese centro del hueso radiolúcido tiende a reflejar la médula, el espacio medular, o sea, la médula ósea. A continuación les voy a mostrar una imagen de osteopetrosis para que podamos ver cómo se pierde esta apariencia normal. Aquí tenemos una imagen cortesía de Learning Radiology, donde podemos apreciar que el hueso tiene una radiopacidad homogénea, o sea, se ve de la misma densidad en todo el hueso, no se ve diferente como el anterior, que teníamos la corteza ligeramente más radiopaca que el centro, o donde está la médula, que es ligeramente más radiolúcida. Aquí parece que todo está radiopaco. Lo podemos describir como esclerosis simétrica difusa, esta radiografía. Y en inglés también le llaman bone in bone appearance, o sea, hueso en hueso, o también una apariencia de hueso grueso. En el cuadro clínico de osteopetrosis tenemos fracturas óseas, también hay pancitopenia. La pancitopenia es anemia, trombocitopenia y leucopenia, o sea, disminución de todas las líneas sanguíneas, con hematopoiesis extramedular en el hígado y el vaso. ¿Por qué está ocurriendo esto? Es por un reemplazo óseo de la médula. Como vimos anteriormente, la médula o el espacio medular está sustituido, está reemplazado por todo este hueso grueso que se está formando. A eso se le llama proceso mieloptísico. También puede haber discapacidad visual y auditiva. Esto es debido a la compresión de nervios craneales, ya que, pues como se está formando hueso, por donde pasan estructuras como nervios craneales, va a estar comprimiéndolo y va a estar pinzando nervios, en este caso resultando en discapacidad visual y auditiva. Hidrocefalia muy parecido, porque va a haber un estrechamiento del foramen magno, y acidosis tubular renal. Esto es interesante, ya que
La anhidrasa carbónica también se encuentra presente en las células tubulares renales y ahí lo que hacen es reabsorber el ion bicarbonato que se está formando para así mantener un equilibrio ácido-base sanguíneo. Y los iones hidrogeniones que se están formando a partir de esta liberación del ácido carbónico, cuando se disocia, estos se unen al amoníaco para formar amonio y excretar estos ácidos. Entonces, esta es la manera en la que el riñón regula el equilibrio ácido-base. Por la anhidrasa carbónica, al generar ácido carbónico, se disocia, se generan iones hidrogeniones y iones bicarbonato. El ion bicarbonato se reabsorbe al torrente sanguíneo para alcalinizar y así mantener un equilibrio ácido-base en la sangre. Y el ion hidrogenión se excreta al lumen tubular. Ahí se forma amonio a partir de amoníaco cuando se une con el ion hidrogenión. Y al excretarlo así se mantiene el equilibrio ácido-base porque se está excretando el ácido. Ponemos esto en texto. Aquí tenemos nuevamente la anhidrasa carbónica, cómo forma ácido carbónico a partir de CO2 y agua, o sea, dióxido de carbono y agua. Este ácido carbónico posteriormente se va a disociar en hidrogeniones y ion bicarbonato. El ion bicarbonato se va a la sangre. Esto es en la célula tubular. El ion bicarbonato se va a la sangre, o sea, se reabsorbe para mantener el equilibrio ácido-base y los hidrogeniones se unen a amoníaco en el lumen tubular para ser excretados hacia la orina como amonio. Es por eso que dicen que la orina huele a amonio. O le da su olor sui generis, ¿no? Su olor característico. Y como mencionamos ahorita, aquí lo ponemos en texto, el bicarbonato es reabsorbido al torrente sanguíneo para mantener el equilibrio ácido-base. Esto va a resultar, como vamos a tener esta reacción que normalmente ocurre, va a resultar en una acidosis metabólica. Y el tratamiento es un trasplante de médula ósea. ¿Por qué creen que sea un trasplante de médula ósea? Así es. Los osteoclastos son células que derivan de la hematopoiesis, específicamente de los monocitos. De hecho, los osteoclastos básicamente son los macrófagos del hueso. Y haciendo un trasplante de médula ósea, vamos a tener no nomás todas las células de la hematopoiesis, sino también los osteoclastos, que básicamente son el problema de raíz en este caso, que están defectuosos. Continuamos con raquitismo y osteomalacia. Por definición es un defecto en la mineralización de osteoide. Normalmente los osteoblastos producen osteoide que posteriormente es mineralizado con calcio y fosfato para formar hueso. Esta es la actividad osteoblástica normal. Y en este caso hay un defecto en la mineralización. O sea, una vez que producen el osteoide, los osteoblastos no pueden ser mineralizados este osteoide con calcio y fosfato para formar hueso. La causa del raquitismo y la osteomalacia es la deficiencia de vitamina D. Y esto va a resultar en una disminución de calcio y fosfatos séricos. Le llamamos raquitismo a la deficiencia de vitamina D en pediátricos y osteomalacia a la deficiencia de vitamina D en adultos. Vamos a hablar un poquito de vitamina D, un poquito de bioquímica. Normalmente se obtiene de la piel tras la exposición de la luz solar en un 85% y solo un 15% a partir de la dieta. Su activación requiere de 2 pasos. El primero es por parte del hígado, una reacción de 25 hidroxilación, y el segundo es por parte del riñón en una reacción de alfa-1 hidroxilación. Esto es por las células tubulares proximales. Y la vitamina D hay que verlo como un regulador de calcio y fosfato. La vitamina D normalmente eleva el calcio y fosfatos séricos y lo hace a 3 niveles. Número 1, la vitamina D activada promueve la absorción de calcio y fosfato a nivel intestinal. Número 2, la vitamina D activada promueve la reabsorción de calcio y fosfato a nivel renal. Y número 3, la vitamina D activada promueve la resorción de calcio y fosfato a nivel óseo. Entonces, la vitamina D activada promueve la reabsorción de calcio y fosfato a 3 niveles: intestinal, renal y óseo. Y chequen los nombres porque es importante. De hecho, les va a servir diferenciarlos para saber qué parte hace qué. El intestino absorbe, el riñón reabsorbe y en el hueso se hace resorción. Las causas de deficiencia de vitamina D
son disminución de la exposición de luz solar. Esto es común en lugares con latitudes hacia el norte como Rusia, Canadá, Groenlandia. Y también hay una viñeta clínica específica en Medio Oriente. Por eso ponemos la foto que está en pantalla, ya que los pediátricos comúnmente son cubiertos por ropa y esto evita la exposición al sol y puede causar raquitismo. También Medscape menciona que la incidencia de raquitismo está aumentando internacionalmente, posiblemente por el uso de bloqueador solar en pediátricos y también porque la tendencia a los últimos 20 años, dada la tecnología, los pediátricos tienden a estar más dentro de casa que fuera y esto pues evita la exposición solar y la formación de vitamina D. También puede haber deficiencia de vitamina D por deficiencia dietética, por mala absorción. Los síndromes de mala absorción, para hacer un puente a gastro, es cuando el intestino deja de absorber los macronutrientes normalmente. Uno de ellos es la grasa. Cuando hay síndromes de mala absorción, la grasa no se absorbe y comúnmente se excreta en las heces. A esto se le llama esteatorrea y hay grasa en las heces. Y hay muchos problemas asociados a la mala absorción. Sin embargo, el que tenemos que traer a casa ahorita es que hay vitaminas que se absorben junto con la grasa. Entonces, si no se absorbe la grasa, no se van a absorber estas vitaminas. ¿Saben cuáles son las vitaminas que se absorben con la grasa? Así es, la A, la D, la E y la K. Y por último, falla hepática y falla renal, y pues acabamos de ver que bioquímicamente se requiere la función normal del hígado y la función normal del riñón para activar en estos dos pasos a la vitamina D y que pueda funcionar como regulador y así aumentar el calcio y el fosfato séricos. Específicamente vamos a dividirlos para poder hablar del cuadro clínico de raquitismo y de osteomalacia. Raquitismo ya lo definimos como la deficiencia de vitamina D en niños y esto resulta en una mineralización inadecuada del hueso y comúnmente es en pediátricos menores de 1 año. El cuadro clínico es bien característico, ahorita vamos a ver imágenes y nunca se les van a olvidar. Está caracterizado por deformidad de pecho de paloma o pectus carinatum. Esto es una flexión hacia adentro de las costillas con proyección anterior del esternón. Una prominencia frontal con una frente agrandada. Esto es debido a deposición de osteoide en el cráneo. El rosario raquítico, clásico el rosario raquítico, debido a deposición de osteoide en la unión costocondral. Esto es en las costillas. Y piernas arqueadas o genu varum. Esto es en pediátricos ambulantes, o sea que ya están caminando. En cuanto a los laboratorios, vamos a tener una disminución del calcio. Recuerden que la vitamina D es reguladora y aumenta el calcio y fosfatos séricos. Entonces, si no tenemos esta vitamina D, es sencillo, es fácil de pensar que vamos a esperar que esté disminuido el calcio. Y cuando el calcio se disminuye, ¿qué hormona aumenta para regularlo? Esto es de manera refleja. Así es, la hormona paratiroidea o la PTH. Y esta como consecuencia va a disminuir el fosfato en sangre. De hecho, en inglés, como mnemotecnia, la PTH le llaman Phosphate Trashing Hormone, ya que remueve el fósforo. Disminuye el fosfato, perdón. Y aumenta la fosfatasa alcalina. Siempre que haya un aumento de fosfatasa alcalina, así como vimos anteriormente que la anhidrasa carbónica es necesaria en los osteoclastos para generar un ambiente ácido para que puedan hacer la resorción ósea, los osteoblastos requieren un ambiente alcalino para poder depositar calcio en el osteoide, o sea, en su síntesis de hueso. Entonces, siempre que haya aumento de fosfatasa alcalina, me está indicando que hay una activación de osteoblastos, o sea, que se está requiriendo ese ambiente alcalino para mineralizar con calcio al osteoide. Aquí tenemos imágenes para identificar todo el cuadro clínico. Tenemos aquí la deformidad de pecho en paloma o pectus carinatum, que es esta proyección del esternón hacia adelante. Tenemos piernas arqueadas o genu varum en pediátricos ambulantes. Tenemos la prominencia frontal o la frente agrandada. Y el rosario raquítico clásico. Casi siempre se utiliza el rosario raquítico en viñetas clínicas.
Aquí tenemos la radiografía y podemos apreciar bien claro el rosario raquítico como estas radiopacidades, radiopacidades redondas en la unión costocondral. Y osteomalacia es la deficiencia de vitamina D en adultos que resulta en la mineralización inadecuada del hueso. El cuadro clínico es ligeramente distinto al raquitismo que teníamos en pediátricos. Aquí hay riesgo de fracturas, especialmente en áreas que soportan peso, como las vértebras y la cadera. Laboratorios son idénticos, pero si se dan cuenta, no está caracterizado por las deformidades anteriores como mencionamos en raquitismo. Laboratorios idénticos, calcio disminuido, ya que la vitamina D normalmente es regulador del calcio y el fosfato. Como disminuye el calcio, aumenta la hormona paratiroidea como reflejo. La hormona paratiroidea hace que se disminuya el fosfato, un aumento de la fosfatasa alcalina, ya que esto me está reflejando una alta actividad de osteoblastos, ya que están haciendo su ambiente alcalino necesario para la mineralización de calcio al osteoide. El tratamiento es vitamina D, sencillo. Hay deficiencia de vitamina D, ¿qué tenemos que hacer? Dar vitamina D. Y hay diferentes esquemas, pero eso ya lo podrán ver en su sección de farmacología o en su sección de terapéutica, o probablemente lo veamos en TIM. Y específicamente en raquitismo pueden requerir corrección ortopédica, aunque la mayoría se corrige con el crecimiento. Continuamos con osteoporosis. Osteoporosis, hueso poro, o sea, hueso poroso. Se define como la disminución de la masa trabecular que resulta en un hueso poroso con alto riesgo de fractura. De hecho, si se dan cuenta, esto ya es una tendencia. O sea, todas estas enfermedades están caracterizadas por huesos de mala calidad que van a tender a la fractura. El riesgo de osteoporosis está basado en el pico de masa ósea y la tasa de pérdida ósea que le procede. El pico de masa ósea se adquiere a los 30 años de edad y se basa en 3 factores: la genética, o sea, los receptores de vitamina D, la dieta y el ejercicio. Y después de que se alcanza este pico de masa ósea a los 30 años, se empieza a perder masa ósea cada año, más o menos del 1%. Y este porcentaje puede aumentar con la falta de ejercicio con soporte de peso. Esto es muy común en astronautas, ya que ellos, pues, gran parte de su vida están laborando en zonas donde no hay gravedad, deficiencia dietética y disminución de estrógenos. Las formas más comunes de osteoporosis son la tipo 1, la posmenopáusica. Recordemos que posterior a la menopausia disminuye, hay una caída en los estrógenos, y los estrógenos normalmente son protectores en el hueso. Al haber una disminución de los estrógenos, esto va a resultar en un aumento en la resorción ósea. La tipo 2 es la senil. Esto es mucho menos lenta que la posmenopáusica. Y las otras variantes son secundarias a fármacos y secundarias a enfermedades. Los fármacos que tienden a producir osteoporosis son fármacos que se utilizan de manera crónica y a largo plazo. Esteroides, anticonvulsivantes, anticoagulantes, terapia de reemplazo de hormona tiroidea. Y las enfermedades asociadas a osteoporosis o que pueden producir osteoporosis de manera secundaria son el hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, mieloma múltiple y síndromes de mala absorción. El cuadro clínico de osteoporosis es dolor de hueso y fracturas en áreas que soportan peso, con o sin trauma. Esto es importante. En osteoporosis puede haber fracturas así sin trauma. El paciente está como si nada y empieza a tener dolor en la espalda o en la cadera. O con trauma mínimo. Ejemplos de trauma mínimo tienden a ser como caídas de la silla o caídas de su propia altura. Ahora, las articulaciones o los huesos que soportan peso que tienden a fracturarse son las vértebras, la cadera, específicamente el cuello femoral, y el radio distal. En las vértebras comúnmente se van a presentar como pérdida de altura y cifosis. La cifosis es esta curvatura anormal que genera una convexidad en la parte superior de la columna. También clásicamente se le llama joroba de viuda. Y esta cifosis reduce la capacidad pulmonar total. Específicamente en el radio distal, a estas fracturas se le conoce como fractura de Coles. Vamos a ver unas imágenes para poder identificar esto que acabamos de hablar. En la izquierda, la primera radiografía lateral de columna,
lo importante identificar aquí es cómo, pues normalmente tenemos cierta densidad ósea que se aprecia como radioopacidad, y aquí en la columna, si se dan cuenta, los cuerpos vertebrales están súper radiolúcidos, se ven casi transparentes, y esto pues básicamente nos refleja una pérdida de la masa ósea, una pérdida de la densidad ósea. En la imagen del centro tenemos otra radiografía lateral de columna, y aquí podemos ver múltiples fracturas de compresión vertebral. De hecho, si dividen la radiografía en mitad de arriba hacia abajo, en la mitad de abajo podemos apreciar fácilmente estas fracturas de compresión. Además, esta imagen nos ayuda también a identificar esta cifosis o esta convexidad normal de la columna que nos da la joroba de viuda, y cómo los pacientes también empiezan a perder altura por esto. Y esto es clásico, ¿eh? Es la abuelita que te llega a los 65 años y luego la ves a los 67 y medía 1,59 y ahora mide 1,56. Esto es muy probablemente la paciente tiene osteoporosis que no le han diagnosticado y ya tiene alguna patología en sus vértebras. Y por último tenemos una radiografía de antebrazo donde podemos apreciar una fractura de coles. El mecanismo para generar esta fractura es bien sencillo. Normalmente las abuelitas, recuerden que, bueno, las y los abuelitos, digo las abuelitas nomás para que se les grabe que es común, y la más común es la posmenopáusica de las causas de osteoporosis. Los abuelitos pues se caen mucho, y cuando se caen tienden a extender su mano para evitar esa caída. Entonces, al hacer esto, pero si ya tenemos osteoporosis, un hueso poroso, el radio distal tiende a fracturarse, y así se ve, así como se muestra en la radiografía de la derecha. El diagnóstico de osteoporosis se realiza por medio de DEXA scan o una densitometría ósea que va a arrojar T-scores. Y algo bien importante, que de hecho es súper importante para fines de diagnóstico diferencial de todas esas enfermedades, es que en osteoporosis los laboratorios son normales, refiriéndome a el calcio, el fosfato, la hormona paratiroidea y la fosfatasa alcalina. Se encuentran en rangos normales. A continuación tenemos una imagen del DEXA scan o de la densitometría ósea. Normalmente en este estudio se mide la densidad ósea de las diferentes partes de interés, como la columna lumbar, la cadera, el cuello femoral, y estas se comparan con el pico de masa ósea que hablábamos previamente, que es a los 30 años, y si hay desviación estándar, hacemos diferentes diagnósticos. Si el T-score está a -1 o -2.5 desviaciones estándar de la media, se hace diagnóstico de osteopenia. Y si el T-score de estas zonas está a menos de 2.5 desviaciones estándar de la media, hacemos diagnóstico de osteoporosis. El tratamiento, como conocemos que va a producir o que va a aumentar más masa, que va a aumentar, la pérdida de tasa de masa ósea, tenemos que limitarlo. ¿Cómo es? Así es, promoviendo ejercicio, suplementación con vitamina D y calcio. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos los antirresortivos, que son los bisosonatos, que ya habíamos hablado de ellos previamente. Estos inhiben la actividad osteoclástica. Como ejemplos ya saben, el alendronato, ivandronato, risendronato, solendronato. Tenemos también el raloxifeno y el tamoxifeno, que son moduladores selectivos del receptor de estrógeno, o SERMs por sus siglas en inglés. Estos son agonistas en hueso. Pueden ser antagonistas en otras partes, pero aquí son agonistas. Y en este caso van a disminuir también la resorción ósea. Y la calcitonina, que también disminuye la resorción ósea. Sin embargo, para osteoporosis es raro, pero sí hay casos que la utilizan, entonces por eso la ponemos aquí. Y por último también tenemos la PTH pulsátil, que esta puede aumentar la actividad osteoblástica. De hecho es importante porque es la única que aumenta la actividad osteoblástica, cuando se utiliza en esta forma de pulsos. En cuanto a contraindicaciones, tenemos medicamentos que como efecto secundario pudieran aumentar la pérdida ósea. En este caso tenemos a los glucocorticoides y a la heparina. Y una viñeta importante es que recuerden que los pacientes con osteoporosis tienden a tener una edad avanzada. Entonces, como los abuelitos se caen mucho, eviten recetarles medicamentos sedantes como antihistamínicos de primera generación, como por ejemplo la difenhidramina, benzodiazepinas como el clonazepam, el lorazepam,
y también análogos de benzodiazepinas como Zolpidem. Entonces, si tienes un abuelito con insomnio, probablemente no sean los mejores medicamentos que tengas que recetar. También va a ser importante descartar depresión en estos pacientes, ya que en la tercera edad la depresión se puede presentar de manera típica y se puede presentar como insomnio. Entonces hay que descartar eso, ¿ok? Sin embargo, el punto a llevar a casa aquí es evitar medicamentos sedantes, ya que estos aumentan el riesgo de caída. Y por último, no es una contraindicación, pero sigue en debate. La terapia de reemplazo hormonal con estrógenos aún no se recomienda, no hay suficiente evidencia para utilizarla. Sin embargo, sí hay casos donde se utiliza con éxito, pero para medicina general y para nosotros nos quedamos con que no es recomendada. Y por último tenemos la enfermedad ósea de Payet. Esta es una enfermedad que se define como un desequilibrio entre la función osteoblástica y osteoclástica. Haciendo el recordatorio de Funcio, recordamos que el hueso, básicamente la formación de hueso, es un equilibrio entre la función osteoblástica y la función osteoclástica. O sea, la función de los osteoblastos, que es generar hueso o sintetizar hueso, y la función de los osteoclastos, que es la resorción ósea. Normalmente este es un equilibrio y siempre está ocurriendo, siempre estás construyendo hueso y haciendo resorción ósea. Sin embargo, aquí está desregulado. Algo importante saber desde ahorita es que el osteoblasto es el regulador, porque el osteoblasto tiene el receptor de hormona paratiroidea, que es el que lo activa para generar hueso. Una vez que el osteoblasto genera hueso, el osteoclasto ahora sí recibe esto como una señal para poder actuar y realizar resorción ósea. Entonces hay que recordar esta normalidad para ahorita que expliquemos las etapas, ya que hay etapas en la enfermedad ósea de Payet. También es conocida como osteitis deformans y es comúnmente en adultos mayores de edad promedio, mayor a 60 años. Para ahorrarles horas de lectura, es de etiología desconocida, pero posiblemente viral, aunque aún no hay suficiente evidencia para sustentar esto. Y algo clásico y característico de enfermedad ósea de Payet es que es una enfermedad localizada. Involucra solo uno o varios huesos, pero nunca el esqueleto completo, como el resto de las enfermedades que hemos visto. Las etapas. Tenemos 4 etapas. Esto es como una historia, ¿ok? Tenemos la etapa osteoclástica, en la cual el osteoclasto está desregulado, está trabajando de manera excesiva, o sea, está haciendo mucha resorción ósea, y el osteoblasto como si nada, nomás viéndolo ahí hacer su desastre de resorción ósea. Posteriormente tenemos una etapa mixta en la cual el osteoblasto ya se despertó, ya se dio cuenta que el osteoclasto estaba haciendo todo su desastre, y entonces empieza a construir hueso. Posteriormente, el osteoblasto se da cuenta que no era suficiente el trabajo que estaba realizando y empieza a trabajar ahora de manera excesiva, pero aquí ya no hay actividad osteoclástica. Sin embargo, como el osteoclasto hizo mucho desastre, el osteoblasto está trabajando de manera acelerada, pero de mala calidad, sin orden. Y por último, hay una etapa quiescente. En esta etapa quiescente ya no hay actividad alta osteoblástica ni osteoclástica, y esto va a resultar en un hueso grueso, esclerótico, de pobre calidad, que se fractura fácilmente, como hemos visto que esto ya es tendencia en los temas en las enfermedades que estamos viendo. A continuación tenemos una biopsia de hueso en hematoxilina y eosina, donde se va a apreciar una imagen clásica que se llama patrón en mosaico del hueso lamelar. Normalmente veríamos el hueso todo rosadito, todo continuo, y aquí podemos ver cómo, entre comillas, está partido. Se ven como líneas de cemento que no se han sellado. De hecho, el Dr. Sattar, que es el autor del libro Fundamentals of Pathology, de donde sacamos esta imagen, le llama hueso en rompecabezas, porque podemos ver estas líneas que no están selladas del hueso lamelar. Repito, es un patrón en mosaico. El cuadro clínico: dolor óseo debido a microfracturas. Clásicamente hay un aumento de la talla del sombrero. Esta es una viñeta clínica bien común en exámenes. Siempre te dice que el paciente está aumentando de la talla del sombrero, ya que los huesos del cráneo comúnmente son afectados. Hay pérdida de la audición por lo mismo, porque los nervios, porque puede haber pinzamiento del nervio craneal. Hay facies de león, eso también es clásico, o leontiasis ósea, ya que los huesos faciales también comúnmente son involucrados.
Y hay un aumento aislado de fosfatasa alcalina, mientras que el calcio, fosfato y PTH son normales. Es importante recordar que la última etapa, si recuerdan, era osteoblástica, la última actividad alta que hubo en las etapas de la enfermedad ósea de Payet es la osteoblástica, y por eso tiende a haber una alta fosfatasa alcalina, ya que los osteoblastos, repito, cuando están trabajando, como hemos visto ya, aumenta la fosfatasa alcalina para generar ese ambiente alcalino para que puedan depositar calcio en el osteoide. Aquí tenemos la imagen de facies de león, una imagen muy clásica y muy popular en el internet, o leontiasis ósea, ya que da esta apariencia de león. Y del lado derecho tenemos una TAC de cráneo, donde podemos apreciar un hueso grueso con áreas escleróticas e irregularidades en la corteza. Y esto, pues ponemos ahí una imagen de Pharrell, porque además de que me gusta mucho ese artista, lo ponemos con un sombrerote, ¿no? Porque es clásico que los pacientes lleguen con ese síntoma o refiriendo que están aumentando su talla de sombrero. En el tratamiento tenemos nuevamente antirresortivos, ya que inhiben la actividad osteoclástica y disminuyen la resorción ósea, como bisfosfonatos y calcitonina. De hecho, a la calcitonina le llaman anti-PTH, ya que pues normalmente la PTH aumenta la resorción ósea. Entonces la calcitonina, siendo anti-PTH, va a disminuir la resorción ósea. Y por último, pero no menos importante, son las complicaciones de la enfermedad ósea de Payet, ya que aquí tenemos una causa de muerte, que es la insuficiencia cardíaca de alto gasto. Esta ocurre debido a que por todo este proceso patológico de remodelado óseo se crean fístulas arteriovenosas, y estas hacen que el corazón tenga que aumentar su gasto cardíaco, y sin embargo no va a ser suficiente. ¿Qué significa esto? Esto es pues un puentecito cardio. Básicamente es definir insuficiencia cardíaca, que es cuando el bombeo de la sangre no es suficiente para suplir la demanda de los tejidos. Y esto ocurre porque se están formando estas fístulas arteriovenosas por todo este remodelado óseo. Repito, esto es una causa común de muerte. Y por último, hay un alto riesgo de osteosarcoma. Y pues digo, si estamos en un remodelado óseo todo desorganizado, hay proliferación de matriz ósea que lo están produciendo los osteoblastos, pues en todo este remodelado puede que un osteoblasto mute. Y si mutan, hay riesgo de osteosarcoma, que es un tumor maligno de osteoblastos, que ya hablaremos más de ello en la sección de tumores óseos. Y con esto terminamos su segunda sección de patología ósea. Continuamos en la siguiente clase. Que tengan bonito resto de día.